Hay iglesias, hermanos, que no leen la Biblia. Extraño, ¿verdad? Pero sí hay iglesias que no leen la Biblia. Hay iglesias donde se congrega la gente y leen otros libros, unos libros diferentes aparte de la Biblia, y se llaman iglesias cristianas. Hay otras iglesias, hermanos, en que se lee solamente el Nuevo Testamento y se estudia y se predica solamente del Nuevo Testamento. Son las llamadas iglesias evangélicas que existen en Estados Unidos, solamente los evangelios. Y también hay iglesias como las nuestras, muchas en todo el mundo, ¿verdad?, que leen toda la palabra de Dios y estudian toda la palabra de Dios y aprenden toda la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Y es inspirada por Dios. Y con ese versículo vamos a empezar en el día de hoy. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, Señorcito. Le damos gracias, Señor, le doy gracias hasta ahora, Señorcito, por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, Señor, alabando su nombre, Señor, cantándole salmos a su nombre, Señor, dejando nuestras peticiones, Señor, en este día domingo, Señor, en la mañana. Gracias, Padre, por la posibilidad que tenemos de reunirnos, Señor. También gracias muchas le damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de leer su palabra, de leer toda su palabra, Señor. Gracias, mi Padrecito Santo, porque aquí nadie nos persigue, Señor, si nos ponemos a leer su palabra. Aquí nadie nos dice nada, Señor, si leemos toda su palabra. Y nosotros en este día queremos, Señor, conocer un poco más de su palabra, Padrecito Santo. Le ruego, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señorcito Santo, que sea usted con nosotros a esta hora, Señor. Abra nuestros corazones, Señor. Ayúdeme a mí, Señor Padre, para que lleve su palabra sana, pura, Señor, sin cambiarla, sin ponerle nada ni quitarle nada, Padrecito Santo. Abra nuestros corazones, Señor, y ayúdenos a poner en práctica las palabras, Señor, de su Biblia, Señor, de su santa palabra, Señor. Gracias, mi Señorcito. Amén, Señor. Amén, hermano. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todo lo que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Es inspirada por Dios y nos ayuda, hermano. Ayer estuvimos en Arvidsjaur y lo que tuvieron en el estudio bíblico de la mañana, ¿verdad? Pudimos ver una foto impactante de una persona que leía la Biblia allá en Arabia Saudita, cómo lo habían dejado por haber leído la Biblia. El castigo que le habían dado por leer la Biblia, ah, por haber leído la inspirada palabra de Dios, hermano. Terrible lo que hicieron. Bueno, hermanos, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hermano, como la palabra de Dios toda es inspirada por Dios toda, no solamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? No solamente el Antiguo, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, pasajes que han pasado hace muchos años, cosas que han pasado hace mucho tiempo, hace cientos de años o miles de años, ¿verdad? Nos pueden llevar a nosotros, nos pueden dar aliento para el diario vivir, nos pueden dar aliento para avanzar en nuestra vida. Hace algún tiempo predicaba yo sobre Elías, el siervo que se opuso fuertemente, ¿verdad?, a los reyes corruptos en Israel. Y yo preguntaba dónde están los Elías de hoy. Hoy día vamos a seguir un poco en este Elías, vamos a continuar en este Elías. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Vamos a leer el 29 al 33. Vamos a ver un poco de Elías y lo que nos puede decir Elías a nosotros. Decíamos la otra vez, hace algún tiempo, en este prédica sobre Elías, que estuvo durante todo el reinado de un rey, estuvo Elías hablando en contra de este rey, que era un rey pagano. Dice, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria,
Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dice aquí que este rey Acab, ¿verdad? Se casó con Jezabel, ¿verdad? Una llegó a ser reina, ¿verdad? De Israel, pero era de un pueblo pagano, de un pueblo que adoraba a Baal, ¿verdad? Y decíamos nosotros hace tiempo sobre esto, y esta Jezabel lo llevó a él a adorar a Baal. Y aquí vemos que utilizó los dineros, las platas del Estado para construir templos a Baal y adoró a Baal. Y en eso se llevó, ¿verdad? Exaltando el culto a los demonios. Baal es un demonio, ¿verdad? Es el diablo, es Satanás. Tenían sacerdotes demoníacos pagados por el Estado, por el propio rey, ¿verdad? Construyeron templos a estos Baales. Había muchos Baales, diferentes Baales, dioses satánicos, reyes satánicos y reina satánica. Jezabel, ¿verdad? Fue una reina satánica, pagana. Sacerdotisas satánicas, mujeres sacerdotes pagadas por el propio rey, por la propia reina, para que adoraran a Baal. Y contra este rey habló el siervo Elías, el profeta Elías. Contra este Acab estuvo hablando en contra de él durante toda la vida de Acab. Elías y los profetas de Baal es una lectura bíblica muy conocida, ¿verdad? Todos lo hemos leído, Elías y los profetas de Baal, cuando Dios, ¿verdad?, hace mostrar su poder a través de Elías. También hemos visto que el rey está en contra de Elías, porque Elías habla y dice que solamente a Jehová hay que seguir, solamente a Jehová hay que adorar, no hay que adorar a ningún rey. Y así estuvo Elías contra este rey malo y contra esta mala reina. Y así vivió este profeta, este siervo de Dios, vivió durante casi toda su vida en contra de este rey Acab. Cuando algo está mal, hermanos, cuando algo está en contra de la palabra de Dios, los siervos de Dios tienen que decirlo. Un siervo de Dios no puede callar cuando está viendo que hay algo malo. El siervo de Dios está llamado a llevar la verdad. Y si hay alguien que está mostrando lo malo, está mostrando cosas malas, pues el siervo de Dios está llamado a enfrentar esa maldad, a denunciar esa maldad, a hablar en contra de esa maldad. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, celoso por la casa de Dios, celoso por las cosas que hacían los fariseos y los escribas en esa época. Jesucristo era celoso por la casa del Señor. Y hoy, hermanos, se soportan muchas cosas. En la cristiandad se soportan demasiadas cosas que no deberían soportarse. En el mundo pasan muchas cosas que no deberían soportarse y los cristianos deberían estar en contra de esas cosas. Pero estamos siendo tan apesadumbrados, estamos siendo tan bombardeados, de tantas formas bombardeados de todo lo que pasa en el mundo que ya nos empezamos como a dormir, como a letargar, como a quedarnos callados y ya, sí, sí. Y luego viene otra cosa y sí, también, y lo dejamos y luego lo otro, pues claro, son tantas las cosas que pasan. Hermano, el profeta Elías, el siervo Elías, era un siervo del Señor, no cayó durante toda su vida. Toda su vida estuvo en contra de las cosas malas que sucedían. Todo el tiempo en contra. ¿Se imaginan? Todo el tiempo en contra. Si vemos el versículo que habíamos leído, hermano, dice aquí, verso 30, primero de Reyes 16, verso 30. ¿Y qué dice aquí? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. 22 años estuvo el siervo Elías en contra del rey. Durante esos 22 años que Acab estuvo gobernando, Elías estuvo firmemente en contra de las cosas malas que hacían, en contra de las construcciones de templos paganos, en contra de la adoración a Satanás. Estuvo durante 22 años, hermano. ¿Se imagina usted estar 22 años en contra de un sistema?
22 años en que la gente, al comienzo tal vez todos no iban, pero después de unos años, después de otros años, pues todos iban a estos templos paganos, todos iban a esta adoración a Baal, toda la gente iba, los hombres iban y habían mujeres sacerdotisas que eran como prostitutas en realidad, y tenían los hombres, ¿verdad?, estas relaciones con estas sacerdotisas en los templos hechos por el rey. Y viene un profeta, ¿verdad? Y les dice que eso no se debe hacer, que usted tiene que adorar solamente a Dios, no tiene que buscar a nadie más, a ningún sacerdote pagano, a ningún dios Baal. 22 años, hermanos, al comienzo tal vez la gente no iban toda, pero ya después tantos años, 22 años que está instituida todo esto, pues se hace común y toda la gente va a esos templos, y todas las mujeres y los hombres, y iban las mujeres también, ¿verdad? Porque habían sacerdotes y sacerdotisas. Las mujeres iban con sacerdotes y los hombres iban con sacerdotisas. Así era, hermano. 22 años estuvo este profeta hablando en contra. La Biblia nos dice, hermano, que nosotros tenemos que hablar en contra de las cosas que están mal. No solamente cuando es tiempo, sino que cuando no es tiempo también. A tiempo y a destiempo hay que llevar la palabra de Dios. A tiempo y a destiempo. O sea que cuando se puede y está la oportunidad, pues hablamos la palabra de Dios. Y cuando no está la oportunidad porque no es muy, no está muy bien el ambiente, o si no, también hay que dar la palabra de Dios, dice la Biblia. No dice que solamente cuando usted piensa que va a salir bien y va a estar bueno todo, usted puede dar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios se da a tiempo y a destiempo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 4, dice así, hablando Pablo, ¿verdad? No pierdan a Reyes si es que nos vamos a Timoteo. Hablando Pablo a Timoteo, le dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, le dice, te encarezco a ti, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermanos, el verso 2 predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y con doctrina. ¿Qué está diciendo aquí con paciencia? Pues no se enoje y no les vaya a estar pegando a toda la gente porque no cree. No, dice con paciencia, pues con paciencia. Paciencia es pues decirle una vez y paciencia es decirle otra vez y otra vez y otra vez, pero tranquilamente, sin estarlo pegando ni retando. Y dice aquí que exhorte que lo haga, pero ¿con qué? Con doctrina. Que la forma que usted tiene que hablarle a los inconversos es con doctrina. ¿Qué significa doctrina? Pues la palabra del Señor, la enseñanza bíblica es la que hay que enseñar. No puede un cristiano, un siervo de Dios enseñar lo que a él se le ocurre. Tiene que enseñar lo que dice en la Biblia. Por eso decía yo al comienzo que hay iglesias extrañamente no leen la palabra de Dios. Hay otras que leen parte de la Biblia, pero nosotros leemos toda la Biblia y como leemos toda la Biblia, pues de toda la Biblia le podemos hablar a la gente. Le podemos decir a la gente, le podemos contar de los salmos que hay bendiciones enormes si está pasando dificultades, si está en angustias, ¿verdad? Hay grandes bendiciones que están aquí en los salmos, que las lea, que se las tome para él, ¿verdad? Estas bendiciones, que busque a Dios, hablar con doctrina, hablar con la palabra del Señor. Hermano, ahora en este tiempo los creyentes se cansan, se agotan, no están con toda paciencia hablando, no están en todo tiempo, no están fuera de tiempo y a tiempo hablando de la Biblia. Hay pastores en este país donde estamos que a la edad de 60, 65 años se jubilan y después de eso nunca más hablan de la doctrina, nunca más hablan de la palabra, nunca más redarguyen, nunca más. Se jubilaron y se acabó. Hay otros hermanos que si se reúnen una vez a la semana, pues les alcanza para todo el mes y no tienen para qué venir después. Se cansan de ir a las reuniones. Hay gente que si va un día domingo ya no, el lunes de la oración ya no.
Y el jueves del estudio bíblico, no, no, si es que sí, pero si es que no, no. Más que no que sí. La gente se cansa, hermano. Los siervos de Dios en el día de hoy se cansan por cualquier cosa. Elías estuvo 22 años predicando y hablando en contra de toda la gente que estaba siguiendo a dioses paganos. Hoy día la gente se va detrás de fábulas, como nos decía aquí la palabra, ¿verdad? En el verso 4 que estábamos leyendo en 2 Timoteo 4, verso 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día la gente se va detrás de las fábulas. ¿Por qué? Porque los cristianos no vienen con la sana doctrina, porque los cristianos no enseñan la verdadera palabra, sino que hablan lo que se le ocurre y la gente se va detrás de fábulas. Se cumple esto en el día de hoy, hermano. La gente se va detrás de fábulas por no estar firmes en el Señor. Firmes en la oración, firmes en la iglesia, comprometidos con Dios. Compromiso es algo de que no se habla hoy en día. Compromiso con Dios. Usted tiene un compromiso con Dios y se hizo cristiano. Si lo aceptó como Señor y Salvador, pues tiene un compromiso con Dios. Nos gusta más que Dios tenga el compromiso con nosotros que nosotros tener el compromiso con Él. Nos gusta mucho más que Dios esté comprometido en ayudarnos a nosotros, que nos esté sanando si estamos enfermos, está comprometido, ¿verdad?, en ayudarnos si estamos con poco dinero, a darnos dinero. Eso nos gusta a nosotros, pero nosotros estar comprometidos con el Evangelio, comprometidos con llevar la palabra, con exhortar, pues eso ya no se habla. Elías, 22 años hablando contra Acab, y nosotros nos cansamos después de cualquier momento. Cualquier cosa, cualquier situación que nos ocurre en la vida es un pretexto para no reunirnos. Lamentablemente, para dejar a Dios para otro día, para dejar a Dios para otro lado, a otro lado. 22 años denunciando estuvo. ¿Y qué pasó después? La vez anterior que hablábamos de Elías terminamos aquí con Acab. Ahora vamos a seguir un poco más adelante con esto. ¿Qué pasa cuando Acab ya no es rey? Cuando Elías estuvo 22 años hablando en contra de este rey, ¿qué pasó después? Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51. Primera de Reyes, capítulo 22. ¿Se imagina usted estar 22 años hablando ahí en contra? 22 años diciéndole que está malo lo que hace adorar a Baal. 22 años que está mal sacrificar a niños. Estuvo sacrificando a niños, sacrificaban a bebés recién nacidos a los Baales. Eran diferentes Baales, diferentes dioses satánicos, ¿verdad? Y sacrificaban a niños en el fuego de Moloch. Lo hacían así. Había mujeres que tenían niños solamente para sacrificarlos al Baal. Las sacerdotisas tenían niños para entregarlos al fuego de Moloch. ¿Y qué pasó después? 22 años Elías luchando, peleando. Primera de Reyes, capítulo 22, versos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Hermano, 22 años predicando, hablando en contra de este profeta, este siervo del Señor, y luego se muere, ya no está acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sigue el hijo de él, y el hijo de él está en las mismas. Ocosías, dice en el verso 51, hijo de Acab, el Acab el malvado que estuvo 22 años, y Ocosías comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Verso 52 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Lo que el padre y la madre le enseñaron, eso estuvo haciendo. Pero Señor, no habían sido suficientes 22 años.
22 años he estado hablando en contra de esto. 22 años estoy diciéndole a la gente que no vayan a seguir a Baal. 22 años he estado diciéndole que está mal tener estos sacerdotes y sacerdotisas. ¿Cómo habrá pensado Elías? Y ahora tiene un nuevo rey, y este rey, Ocosías, sigue en lo mismo. Malvado igual que el padre. Malvado igual que su mamá, Jezabel. Pero el siervo de Elías sigue firme en la oración, firme en denunciar los pecados de la casa real, firme en seguir a Dios. Imagínese usted la situación, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos desanimado? Que Dios no me responde, que Dios no me da la respuesta que yo quiero. Está viendo Dios toda la maldad que está aquí en toda la tierra, está viendo Dios todo lo malo que está sucediendo. Y yo he estado hablando de ti, Dios, durante todos estos 22 años. He estado hablando de ti, Dios, y ya nadie quiere saber, nadie quiere seguir, todos siguen a Baal. Y ahora que se murió Acab, su hijo, siguen lo mismo. Nosotros habríamos dicho, ya, yo no sigo más. Ya no sigo más porque ya es mucho. O sea, si ya peleé contra Acab, ya estuve contra él diciéndole que no, que no, que no durante tantos años y ahora sigue lo mismo. Su hijo, Ocosías, sigue en lo mismo. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino del padre y en el camino de la madre. Los padres y las madres tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Tienen la gran responsabilidad de llevarlos por el buen camino o llevarlos por el mal camino. Si el padre o la madre van en el mal camino, es muy probable que los hijos también vayan en el mal camino. Si el padre y la madre no adoran a Dios, no siguen al Dios verdadero, pues los hijos muy probablemente tampoco lo seguirán. Tal vez sí lo sigan si alguien, un siervo, se acerca a este hijo y le habla y le cuenta y le dice, aunque sus padres no hayan sabido, pues sí va a saber. Pero es mucho más fácil haber nacido en una casa cristiana, en una casa con padre y madre que siguen al Dios verdadero, que nacer en una casa donde no se sigue al Dios verdadero. Bueno, este Elías sigue firme, firme, fiel a su llamado, fiel a pesar de los problemas, fiel a pesar de toda la oposición. Y ahora el hijo con las mismas cosas que el padre. ¿Y qué ocurre? Si vamos al segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 1, verso 1 y 2. Segunda de Reyes, capítulo 1, está justito después de eso. Verso 1 y 2. Dice, después de la muerte de Acab, ¿verdad? Se rebeló Moab contra Israel. Bueno, hubo guerra, ¿verdad? Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. En la lengua babilónica, Belú o Bel es Señor, y era el título del Dios supremo de los cananeos. Y la adoración de este procedía de Babilonia. Como dice la Biblia, Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Allí usaban este título de Belú o Bel. Y el título este dice era especialmente aplicado a Merodach, dios de Babilonia, también llamado Marduk. Baal Zebú, los filisteos de Ecrón adoraban a este dios y que era un dios demoníaco, ¿verdad? Era el dios de las moscas, se llamaba, el señor de las moscas. Y aquí tenemos un mapa de la Palestina de las épocas de los reyes, libros de los reyes, los diferentes reyes. Allá en Samaria, la primera flechita ahí arriba, allá en Samaria se cayó por la ventana este rey, se cayó de la ventana, se cree,
Históricamente que las casas en esa época del rey precisamente era de 2 pisos, se debe haber caído el segundo piso de la casa, que tenían como una terraza en el segundo piso, y desde ahí se debe haber caído este rey. Y dice la Biblia aquí donde hemos leído, ¿verdad? Y Ocosías cayó por la ventana de su casa, ¿verdad? Que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y le dijo, id y consultar a Baal Zebú, el señor de las moscas, dios de Ecrón. Ecrón está allá. Está allá, son como 80, 50 kilómetros donde, de distancia. Y ahí al señor de las moscas fue a buscar ayuda Ocosías. Y ahí está nuestro Elías en esta situación. ¿Qué ocurre? Elías recibe la palabra del Señor. El siervo fiel, el siervo de Dios, ¿verdad? Recibe la palabra de Dios. Dice aquí, si seguimos leyendo, dice verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que enviáis a consultar a Baal Zebud, Dios de Ecrón. ¿Qué ocurre? Elías recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, porque aquí dice entonces un ángel de Jehová habló a Elías, de parte de Dios, recibe la palabra de Dios, y este siervo fiel recibe la palabra. Hermanos, hoy en día se habla mucho de que la gente quiere recibir una palabra de Dios, la gente quiere recibir una palabra que le toque el corazón de Dios, que le toque el corazón, que sea una palabra de Dios, pero la gente no busca a Dios. La gente no sigue a Dios, la gente no es fiel a Dios. Y sin ser fiel a Dios, pues difícil que Dios venga y le dé una palabra. Este siervo fiel durante 22 años recibe la palabra de Dios a través de un ángel. Fue fiel durante todos estos 22 años a Acab, y ahora Dios viene y le dice lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Él está durmiendo, porque la distancia son 50, 80 kilómetros entre Samaria y Ecrón. Entonces los mensajeros son enviados de madrugada que vayan en este viaje, son tempranos para alcanzar en este gran largo viaje. Elías está durmiendo y Dios le dice, levántate. El siervo de Dios recibe la palabra de Dios cuando el siervo es fiel. ¿Se imaginan ustedes Elías si no hubiera sido fiel y Dios viene y le dice la palabra y le dice, levántate y anda a hablar con esto? Pero es que hoy día no, pues. Y además tan temprano. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos levantado temprano si Dios nos dice, pues claro, si Dios nos habla? La gente dice, yo quiero que Dios me hable. Y cuando Dios le hable, le dice que tiene que tener un compromiso con Dios, ya no le gusta a la gente. Aquí Elías fue siempre fiel y ahora el Señor viene y le dice, a través de este ángel, le dice, levántate y anda a hablar con estos mensajeros que van a Ecrón a buscar a este Dios pagano. Anda a detenerlos y anda a decirles que se acuerden que hay un Dios en Israel, que Dios, Jehová, existe todavía. Siendo fiel, Dios siempre es fiel y Dios le habla. A los hijos fieles Dios les habla. A los hijos que no son tan fieles, pues es más difícil que le hable. ¿Para qué Dios le habría de hablar a Elías si Elías no hubiese querido ir? Si Dios no hubiese podido confiar en que Elías se iba a parar, levantar de mañana, de madrugada, e ir a hablar en contra de esto, pues ¿para qué le iba a hablar Dios? Lo mismo sucede con los creyentes, entre comillas, de hoy en día, que no son fieles a Dios, que no siguen al Señor, constante en la oración, constante en la lectura, constante en seguirle. Si Dios les da una palabra, pues la cumplirán. Con Dios se puede contar todos los días. La pregunta es, ¿puede Dios contar con nosotros todos los días? No cuando el siervo tiene ganas. Que hoy día estoy muy cansado ya, pues Señor, si yo hoy día todo el día estuve hablando de ti. Trabajé 8 horas hoy día, decimos nosotros. Ya, ¿para qué me voy a levantar temprano, Señor? Elías no tenía un trabajo de 8 horas, era el trabajo del día y de toda la noche, todo el tiempo que Dios lo mandaba,
pues él hacía. Si uno lee en Reyes, ve cómo actuaba Elías en todas las cosas que él hizo. Era de todo el día y siempre confiable para Dios. Dios podía confiar en él. Por eso viene de madrugada y viene y le dice, levántate, ahora que estás acostado, que estás durmiendo, levántate. Habrá sido un domingo, habrá sido un sábado, nos dice, pero estaba durmiendo, era temprano, de madrugada. Hombres de Dios y mujeres de Dios que se puedan confiar se necesitan en estos días, que se saben que van a estar dispuestas para la batalla en el día de mañana, que se sepa que se puede confiar si uno le dice vamos a hacer esto para el Señor, poder confiar con ellos se necesita mucho hoy en día. No hay muchos Elías en el día de hoy que se quieran levantar temprano para seguir lo que Dios les manda. Entonces, el rey este que está en Samaria envía mensajeros a Ecrón, 80 kilómetros más o menos, y Dios le da la palabra a Elías. Y aquí nos dice que Elías dijo que estoy muy cansado, no le dijo ninguna cosa a Dios y ya hice mucho por el día de ayer, hoy día ya estoy muy cansado. Hermano, aunque otros no sean fieles, nosotros, cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser fieles. Aunque otros no sean fieles con la palabra, aunque otros no sean fieles con la oración, pues nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ser fieles para con Dios. Yo quiero recibir la palabra de Dios, pues un tip sería, sea fiel a Dios. Yo quiero que Dios me hable y me dé palabra, pues sea fiel a Dios. De otra forma, ¿para qué Dios le va a confiar su palabra si no es fiel a Él? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios cuando Él nos dé la palabra? Dios le da a cada uno, pero no a los inconstantes. ¿Y qué ocurre? Verso 4. Pues Elías va y en el verso 4 dice, por tanto, hablando con estos emisarios, con estos enviados, ¿verdad? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este siervo de Dios recibía la palabra de Dios y va y le dice, creyendo lo que Dios le había dicho. Aunque era fuerte, aunque era algo bien fuerte, se enfrenta a los mensajeros reales y le dice, no vas a vivir, vas a morir. Hoy muchos hermanos leen la Biblia, en la Biblia está toda la palabra de Dios, la completa palabra de Dios. Muchos que se dicen creyentes leen la Biblia y no creen todo lo que dice. No creen todo lo que dice. No creen que Dios los ve cuando pecan. No creen que Dios les ve el corazón insensible a los afligidos. No creen que Dios los ve cuando miran con ojos pecaminosos a otras personas. Y eso está en la Biblia. Pero hay cristianos que no creen que esto es verdad. No creen que Dios los va a ver cuando peca. Elías creía en Dios y creía en la palabra y creía lo que Dios le decía. Y Dios lo protegía. ¿Quiere que Dios lo proteja? Pues sea fiel a Dios. Se habla mucho esto de la protección espiritual hoy en día, ¿verdad? Ser protegido espiritual, protección contra los enemigos, protección contra el diablo, contra la persona. Pues para ser protegido por Dios hay que ser fiel a Dios. Dice en los siguientes versos que vino fuego del cielo para proteger a Elías. El rey envió a 50 soldados para apresar a Elías porque se enojó el rey, le vino la rabia. ¿Cómo va a decir este rey, este Elías va a detener a mis enviados y decirle que busquen a Jehová en vez de ir a buscar a Ecrón? Hoy se habla mucho de esta protección espiritual, pero la gente no sigue a Dios fielmente. Dice en los versos 9 y 10 lo siguiente. Luego el rey envió a Elías, a él, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.
Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con todos tus 50. Si descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Fuego del cielo para proteger al rey, del rey malvado, a este siervo del Señor, Elías. Fuego del cielo para protegerlo. Y luego fueron enviados otros 50 y también vino fuego del cielo y destruyó a estos otros 50 con este jefe de los 50. Fuego del cielo para proteger a Elías. 50 soldados que querían apresarlo y llevarlo ante el rey pagano fueron muertos. Y después otros 50 fueron muertos. Protección de Dios, hermano, está hablando aquí. Pero hermano, hoy en día Dios no envía fuego del cielo. Ahora estamos en la época de la gracia. En esta época era la otra época, ¿verdad? La época del primer pacto. La ley, se seguía la ley. Ahora estamos en la época de la gracia y lamentablemente, por decirlo entre comillas, como estamos en la época de la gracia, la gente se aprovecha. Los discípulos de Jesús, dice la Biblia, querían hacer lo mismo en la época de Jesucristo. Pero estamos en la época de la gracia. Gratuitamente, ahora es gratis. Todos pueden ser salvos de donde sean. No importa lo malo que haya hecho. Si se vuelve, si se convierte, si se vuelve de corazón a Dios, si deja de hacer lo malo, todos se pueden ir al cielo. Estamos en la época de la gracia, ¿verdad? No importa si es varón o mujer, no importa si es de aquí o de allá, de Suecia, de España, de donde sea. Estamos en esa época. Lucas capítulo 9, versos 54 al 56, dice que los discípulos querían hacer lo mismo esto con la gente que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo que no, porque ahora estamos en la época de la gracia. Dice Lucas capítulo 9, versos 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A todos estos que están en contra de ti, Señor. Muchas veces uno piensa también así. Fuego del cielo que destruya a toda esta gente que no cree en ti, Señor, y que busca a dioses paganos. Dice el verso 55. Estamos leyendo Lucas 9, 54, 55, 56. 55 dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No lo dejaron entrar a Samaria, la gente no los quiso, no querían que entraran a esta ciudad. Y entonces los discípulos se enojan porque cómo no nos hicieron caso. Jesús viene y sobre esto trata el capítulo 9, ¿verdad? Que Jesús quiere entrar a una ciudad y la gente no le hace caso, no quiere saber de él. Los discípulos se enojan, ¿verdad? Y dice: ¿quieres que descienda fuego del cielo? ¿En sueco no viene el fuego del cielo? El capítulo ya... Ok. Siempre faltan versículos en sueco. Hoy día Dios no envía fuego del cielo a los malvados. Pero hermano, llegará un día en que Dios va a venir, cuando este periodo de la gracia se acabe, en que Dios va a venir y sí va a enviar fuego del cielo. Ahora no llega fuego del cielo, no viene fuego del cielo a destruir a los malvados que están en contra del Señor. Y uno dice: pero Señor, pero va a llegar un día que esta época de la gracia se va a acabar. Entonces fuego del cielo va a venir y va a destruir a todos los idólatras, a todos los paganos, a todos los perversos, a todos los degenerados. Van a ser destruidos con fuego del cielo, dice mi Biblia, su Biblia también, en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 dice que va a acabarse la época de la gracia. Apocalipsis 18, voy a leerlo, hermanos, son varios versos. Apocalipsis 18, verso 1 al 9, dice así: que se va a venir este tiempo, que sí va a venir fuego del cielo. Apocalipsis 18, 1 al 9 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se han hecho
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmundicia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ellas el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemados con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que les juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Un día, hermanos, se acabará el tiempo de la gracia, un día se acabará todo este tiempo en que la gente se puede reír de Dios y no le cae fuego del cielo, en que la gente puede seguir a los dioses de Babilonia, al diablo, y no les cae fuego del cielo. Pero va a llegar un día en que sí va a llegar fuego del cielo y destruirá a los incrédulos, destruirá sus posesiones. Otra cosa de Elías, hermano, es que predicó siempre la palabra de Dios. No lo que a él se le ocurría, no lo que él pensaba que lo iba a hacer popular, no lo que a él le convenía. ¿Qué le iba a convenir a Elías hablar en contra del rey durante toda la vida? ¿Cómo iba a ser popular hablando en contra del rey durante toda su vida? Hoy día hay tantos que hablan lo que a ellos se les ocurre y hacen lo que a ellos les conviene. Tantos predicadores que predican lo que les conviene a ellos para ser populares, para ganar votos, por decirlo así, para que la gente los siga a ellos. Pero Elías, ¿qué ganancia iba a obtener hablando en contra del rey siempre? Predicando en contra de la casa real. Estuvo, hermano, durante toda la vida predicando en contra de la casa real. Hoy en día he escuchado yo pastores en este país que tiene reyes, he escuchado pastores que se jactan y dicen que han estado cerca del rey o que han podido hablar con el rey. Acá, un rey adúltero, un rey adúltero, que es símbolo de un estatus alto porque ha conocido al rey. Igual es motivo de honra. ¿Dónde están los Elías de hoy? Que reciben la palabra y siguen fieles, sin importar si eso los hace populares o no, sin importar que sean queridos por los demás o no, sin importarles que la gente se ría de lo que ellos creen. Radicales, dicen hoy día, un cristiano radical. Radicales son los que siguen a la palabra de Dios sin cambiarla, sin transformarla, sin hacerla más dulce para que la gente la acepte. Hoy se hacen puentes de unión. Hoy se hace la palabra del Señor más dulce para que toda la gente la tome, para que toda la gente la busque y la crea que está suavecita, suavecita. Puentes de unión entre las iglesias y los paganos. Segunda Corintios capítulo 6 dice lo siguiente, hermanos. Segunda Corintios capítulo 6. Ya no nos queda mucho, hermanos, si se están durmiendo. Segunda Corintios capítulo 6. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el ser cristiano y el no ser cristiano son dos cosas totalmente diferentes. O es cristiano o no es cristiano. Pero hoy día se habla mucho de esto de que todos podemos irnos al cielo. Todos nos vamos al cielo, no importa cómo usted viva, no importa cómo usted hace, si usted solamente ora o tal vez ni siquiera ora, igual también se va al cielo. Hace unas semanas atrás leía yo un periódico que se llama El Clarín, un periódico de Argentina. Ahí está la primera página del periódico de Argentina, ¿verdad? Es un periódico secular, no es un periódico cristiano, no es cristiano. Ahí está solamente una página. Eso está sacado del día de ayer. Eh, este periódico Clarín. Ahí sale una entrevista que dice lo siguiente. El Papa dice que la sangre de Cristo es tan poderosa que salva a todos. Claro que sí, salva a todos, todos los que se convierten, todos los que se vuelven de su mala manera de vivir, de los que hacen una conversión de su creencia, ¿verdad? Y se vuelven a Dios, pues sí, a todos, no importa que sea de donde sea. Pero lo que dice el Papa es que a todos, sea usted creyente o no sea creyente. No solo los creyentes se salvan, dice el Papa. No solo los creyentes se salvan. Si tienen tiempo pueden buscar el Clarín con ese título. Dice que hay que erradicar la intolerancia, tiene que ser más tolerante, tiene que dejar, ¿verdad?, de pensar que solamente este es el camino, dice el Papa en esa homilía. Dice que tiene que dejar de pensar que solamente los creyentes se salvan. Dice, no solo los creyentes se salvan. Y la persona que está viendo aquí dice así, Francisco dice que está hablando en la doctrina contra la intolerancia. Dice, el Señor nos ha redimido a todos con la sangre de Cristo, a todos, no solo a los católicos, a todos está diciendo, ¿verdad? Bueno, dice el que le está entrevistando al Papa, eh, pero yo soy ateo. Sí, le dice el Papa, estamos realizando la cultura del encuentro ahora, estamos en encontrarnos, unirnos todos juntos, y dice que no importa, dice, pero yo no creo, padre, yo soy un ateo, agregó, y el Papa responde, no importa, haz el bien y nos encontramos allá. Yo soy un ateo, le dice al Papa, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y el Papa le dice, pues haga el bien y nos vamos a encontrar en el cielo. Porque la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, tiene tanto poder que si usted cree o no cree, se va a encontrar allá. Ese allá yo lo traduciría como el otro allá. Y eso está malo. Está negando la palabra de Dios. Está negando la palabra de Dios que dice, ¿verdad? ¿Qué tenemos en común nosotros con los que no creen? No hay nada en común, el que cree y el que no cree. Hoy muchos dicen que si ora una sola vez en su vida, ¿verdad?, y después sigue viviendo como quiera, igual se va al cielo. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tiene que estar luchando hasta el fin. El que persevere hasta el fin, el que esté hasta el fin, ese será salvo. El que lucha hasta el fin. Y este Elías estuvo luchando durante toda su vida. Los otros no se van a ir al cielo. El compromiso con Dios es de todos los días. Como Elías, que siguió todos los días, o como Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué, verdad? Después de haber hecho tantas cosas y luego vamos a entrar a la tierra prometida, ¿qué le dice Dios? Dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. Hoy no se habla mucho de esto de esforzarse, de tener compromiso. ¿Para qué me voy a esforzar si la sangre de Dios, de Jesucristo, ¿verdad?, me ayuda? Jesucristo dijo ahí en Mateo 10:22, ya no nos queda mucho, hermanito. Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Por causa del nombre del Señor, Elías fue aborrecido. Pero aquí dice Jesucristo mismo, y si Jesucristo mismo lo dice, pues no podemos cambiarlo, y yo no lo puedo cambiar, y usted no lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar. Aquí dice que van a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que esté firme con el Señor todos los días, el que esté fiel en la oración, fiel en la iglesia, fiel en la lectura, fiel en las buenas obras con el Señor, dispuesto siempre, no importa que sea temprano, no importa que sea noche, no importa que sea de mañana, muy mañana, o no importa que ya ayer trabajó para el Señor, pues hoy día sigue trabajando para el Señor. ¿Dónde están los Elías de hoy? No hay muchos Elías en el día de hoy. Que Dios nos ayude, hermano, a ser más fieles. Que Dios nos ayude, hermano, a estar más comprometidos con Él, a seguirle fielmente. Si los otros no lo hacen, problema de ellos. Si los otros no quieren ser fieles, problema de ellos. Si los otros no quieren asistir a las reuniones de oración, problema de ellos. Seamos fieles, hermanos, como Elías. Tenía un video, hermano, para terminar en el día de hoy. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu
rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Nos ponemos de pie, hermanitos. Oramos al Señor. Gracias, mi Señorcito. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de conocer de usted, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos abre los ojos, Señorcito Santo. Gracias, Padre, porque usted nos da, Señor, este sentir, Señor, de buscarle, Señorcito Santo. Padre, reconocemos que necesitamos más de usted, Señor, necesitamos más entrega nuestra también, Señor. No hacemos, Señor, todas las cosas que deberíamos hacer y callamos cuando no deberíamos callar, Señor, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser valientes, Señor, valientes guerreros, Padrecito Santo. Ayúdeme, Señor, a mí, ayúdenos a mis hermanos, Señor, a que todos seamos valientes guerreros, Señor, seguidores suyos, Señor, fieles, Señor, a su palabra, fieles, Señor, al compromiso que hemos tomado una vez con usted, Señor, a través de Jesucristo Santo. Padre, necesitamos de su ayuda, Señor, ayúdenos, Señor, denos fuerza, Señor, denos sabiduría, denos entrega, denos esa fuerza, Señor, interior a través de su Santo Espíritu, Señor, para llegar a las gentes, a las personas, Señor, llevar, Señor, su Santo Evangelio ahí donde están afligidos, ahí donde están en problemas, Señor, ahí donde están en
religiones paganas, Padrecito Santo, poder llevar su palabra, Señor, hacia ellos, Señor. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que sea usted con nosotros, ayudándonos, Señor, dándonos fuerza, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Protéjalos, Señor. Bendígalos, mi Señorcito Santo. Dele fuerza, Señor. Deme fuerza a mí también para ser un verdadero hijo suyo, Señor, para ser un hijo, Señor, comprometido, fiel a su palabra, Señor, que no desfallece, Señor, cuando los otros desfallecen, Padrecito. Renueve nuestra fuerza, Señor, nuestra fuerza interior, Señor, a través de su Santo Espíritu, mi Padrecito Santo. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunido a esta hora, mi Señor. Gracias, mi Padre. Amén, Señorcito.